Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar observando un poco acerca y aprendiendo obviamente un poco acerca de la sobreescritura de métodos. En el video anterior estuvimos observando y trabajando con la sobreescritura de métodos de tres formas diferentes, dependiendo de en qué versión de Python estuviéramos trabajando. Entonces aquí retomamos. Habíamos dicho que esta era una forma Python de hacerlo natural, porque de alguna forma estábamos recibiendo A como parámetro. Sin embargo, se ha establecido mucho el trabajo con Super. De hecho, se los había contado también en el video de que ya lo había utilizado anteriormente para sobreescribir métodos y que es muy común encontrar esta sintaxis de Super tanto en Python como incluso en otros lenguajes de programación orientada a objetos. Listo, entonces básicamente vamos a estar profundizando un poco más acerca de Super. Entonces venimos y comentamos acá esta línea de código, venimos y descomentamos esta línea y volvemos y ejecutamos todo y efectivamente está funcionando tal cual como queríamos que lo hiciera. Entonces estamos con el super del Python 3, que de hecho también se utiliza en Python 2. Si ustedes ven acá en Python 2, lo que pasa es que le estamos pasando en ese caso dos parámetros que para Python 3 lo omitieron, que era llamar entonces en este caso a la misma clase y a self, lo cual era como un poco redundante. Entonces por eso se pasó acá con super. Entonces, ¿qué queremos hacer con super? Ustedes se podrían preguntar, listo, perfecto, en este caso nosotros estamos sobreescribiendo el método doSomething que se encuentra en la clase padre o superclase. Listo, entonces estos son otros sinónimos que podríamos tener. Entonces esta la podemos llamar superclase para que lo tengamos por aquí muy presente y este sería una subclase. Listo, que no es más que la clase padre y la clase hijo, como hemos estado aprendiendo en el transcurso de los videos. Entonces, en esta superclase lo que quisimos hacer fue sobreescribir el método, que de hecho es el único que tenemos. Pero ¿qué pasa si nosotros acá en la superclase o en el método padre tuviéramos un método constructor? Listo. Y ese método constructor lo quisiéramos sobreescribir. Listo. Entonces, perdón, acá vamos a dejar acá un espacio, que esto quede mucho más legible, ahí está mucho mejor. Listo, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un constructor y este constructor está recibiendo unas variables de instancia que quiero utilizar en cada uno de los objetos que van a estar instanciados? Y yo los quiero sobreescribir. Quiero, por ejemplo, si en este caso tengo quizás un parámetro, dos parámetros. Listo. ¿Y qué pasa si en la subclase o en la clase hijo quiero sobreescribir este método constructor o inicializador para que tenga tres? Entonces, que acá, por ejemplo, cuando nosotros llamemos a este método y se instancie, cuando estemos haciendo la instanciación, queremos entonces que cambie ese parámetro y se le añada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con def init y acá en def init le seguimos pasando self. ¿Qué le seguimos pasando? Le seguimos pasando los mismos parámetros que está recibiendo arriba, porque igual quiero que se mantengan. Si no quiero que se mantenga alguno, pues simplemente por acá lo omito. Recuerden que lo estamos sobreescribiendo. Ya acá podemos pasar la cantidad de parámetros que queramos o incluso no pasarle ninguno. Si teníamos entonces dos parámetros que estábamos pasando, podríamos dejar de pasar alguno. ¿Listo? Entonces esto es muy importante al momento de sobreescribir estos métodos constructores. Listo, entonces, y esto lo vamos a hacer ya directamente con super. Listo, por eso les mostraba super al principio. Entonces volvamos y retomemos. Estamos diciendo que si va a seguir recibiendo los dos parámetros iniciales, pero incluso vamos a añadir un tercer parámetro. Listo. Entonces ya con esto estamos sobreescribiendo el método inicializador. ¿Y qué hacemos acá o qué debemos hacer? Acá es donde llamamos super. Entonces miren, hacemos super punto guión guión bajo init guión guión bajo y pasamos los parámetros
que teníamos en la superclase o en la clase padre. Listo. Entonces, revisemos un poco lo que acabamos de hacer acá. Todavía no hemos terminado, pero revisemos un poco lo que tenemos acá. Entonces, tenemos este init. Se ve raro. ¿Por qué? Porque está seguido o está declarado después de super.init. Pero si ustedes se dan cuenta, es muy similar, pues básicamente igual a como nosotros sobreescribimos un método normal. Miren que nosotros llamamos primero a super, punto, y de ahí llamamos a el método de la clase padre, doSomething. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá con la sobreescritura del método inicializador, llamando a super, sintaxis punto, y luego init, que así se llama el método. Recuerden que así podíamos incluso acceder nosotros a los métodos constructores cuando hacíamos la instanciación. Entonces llamamos al método init y ya en este caso le pasamos los parámetros originales. Listo. Entonces no es tan diferente a como lo habíamos hecho anteriormente, simplemente llamamos a el método init. Y ya por acá simplemente hacemos el comportamiento adicional que queramos. No sé, si queremos, vamos a ponerlo más bien por acá comentado para que lo entendamos. Entonces, comportamiento del método constructor, que podría ser, por ejemplo, asignar variables de instancia, que es el caso de uso más común que nosotros tenemos en los métodos constructores. Listo, en el cual simplemente necesitamos un tercer parámetro, no dos. Listo. Entonces ahí estamos sobreescribiendo el método inicializador. Hagamos otro ejemplo por acá para que lo tengamos entonces cada vez más claro. Supongamos, y los casos de uso en los que los podríamos utilizar. Bueno, acá obviamente esto me va a dar un error porque tenemos que pasarle acá los parámetros cuando lo estamos llamando. Les voy a comentar esto, ya ustedes creo que entienden cómo hacer esta parte de hacer las instancias y de pasar los parámetros inicializadores. Listo, voy a crear por aquí, voy a crear por acá nuevas celdas. En estas nuevas celdas es donde vamos a hacer entonces acá los otros ejemplos. Listo. Entonces quiero la clase hotdog. En esta clase hotdog vamos a pasar un método inicializador. Vamos a estar trabajando solo con este inicializador que recibe self, recibe papas, por ejemplo, recibe ensalada, recibe pan y recibe cebolla. ¿Listo? Por decir algo acá. Vale. Luego entonces, lo que les decía, el caso de uso más común en los métodos inicializadores es simplemente declarar las variables de instancia. Entonces self.papas es igual a papas, self.ensalada es igual a ensalada, self.pan es igual a pan y self.cebolla es igual a cebolla. Listo. Bien, acá ya tenemos entonces nuestra clase hotdog. Supongamos que esto es lo único que necesitamos y hemos terminado la declaración. Listo. Entonces ustedes obviamente cuando van a algún sitio de comida rápida, entonces se dan cuenta que hay diferentes tipos de hotdog. Está el hotdog sencillo y está el hotdog especial. Listo, o el super especial, o el super grande, el super gigante, en fin. En este caso solamente vamos a tener dos, entonces tenemos el hotdog sencillo, que sería nuestra clase base o nuestra clase padre, y luego tenemos entonces special hotdog. Listo. Entonces con este special hotdog va a heredar de hotdog. Bien, listo. Entonces acá entendemos un poco lo que queremos hacer. Quiere decir que el special hotdog va a tener lo mismo que tiene en este caso el hotdog sencillo, pero va a tener otras adiciones. Listo. Entonces en estas otras adiciones es que nosotros le podemos pasar parámetros adicionales. Entonces venimos def init y en este caso entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces vamos a pasar estos mismos y
tocineta o tocino, o como se lo pronuncie en cada región. Listo, entonces ahí tenemos, esto sería lo que lo hace especial. Luego llamamos entonces a super punto guión init. Listo, y pasamos entonces los parámetros originales. Bien, en este caso los parámetros originales no es necesario que los pasemos con el self. Listo, entonces acá eliminamos el self y de esta forma entonces hemos sobrescrito y volvemos y hacemos entonces, ya no hay que hacer todo esto, sino que simplemente estamos de esta forma sobrescribiendo entonces nuestro método inicializador. Listo. Ustedes se preguntarán, ¿es necesario que el constructor siempre llame a este método init de la clase padre? No, eso depende del caso de uso. Esto es solamente si queremos, recuerden, sobreescribir el método constructor. De resto no tendría sentido tener que volver a hacer todo esto. Listo. Entonces, donde tiene sentido o el caso de uso en el que lo vamos a necesitar es cuando queramos sobreescribir el método constructor y utilizamos el super. ¿Ok? Esto es todo entonces por esta clase, por este video. Nos vemos en el próximo.